a Moisés, a Ezequiel, el llamamiento a Ezequiel. Y coge el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Qué sucede con esto, hermano? Le quiero explicar algo con respecto a la lectura. La lectura de estos versos van a ser tomados del capítulo 2 y el capítulo 3. Llámese de esta forma. Yo comienzo leyendo el capítulo 2, claro está, el versículo 1, y luego me pasaré al capítulo 3, verso 1, y así sucesivamente me voy a ir moviendo de un lado a otro, para que tenga conocimiento. Y paso a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 2, verso 1 dice: y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Capítulo 3, verso 1. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ahora bien, sigo diciendo, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y me fue en mi boca dulce como la miel. Estos dos capítulos relatan un llamado de parte de Dios a un profeta. Tomando en cuenta en esto, hago la relación de que cuando Dios hace un llamado, no es igual que un llamado de un padre terrenal. Y digo así porque el texto o el tema principal o el título principal de este sermón se llama: el llamado es de Dios, no de los hombres. El llamado es de Dios, no de los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones, cuando nosotros estábamos quizás pequeños y teníamos nuestro padre terrenal, a nosotros nos llamaban nuestros padres y nos decían: hijo, ven acá. Y nosotros no teníamos ningún reparo de decir: voy ahora, papi. Voy ahora, mamá. Voy ahora, fulano. O sea, hay una forma como de poco respeto con respecto al llamado de los padres. Pero aquí, el llamado de Dios hacia un profeta es un llamado, quizás podríamos decir, imperativo. Cuando dice: y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. O sea, un llamado imperativo. Un llamado que si quizá yo le hago a él y le digo: espera un momento, estoy irrespetando a Dios. Y voy a tomar como ejemplo 2 puntos en este mensaje. La seriedad del llamado, y habrá consecuencias si no aceptamos la seguridad de ese mensaje o de ese llamado. Vuelvo y repito, la seriedad del llamado, punto número 1, y el punto número 2, habrá consecuencias si no aceptamos la seguridad de ese llamado. Hay consecuencias. Ciertamente hay consecuencias. Y comienzo a decir: Dios, delante de este profeta, le dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Y cuando él le dice ponte sobre tus pies, es que él no quiere un ser humano sentado. Él no quiere a un hijo sentado. Es que él quiere a un siervo que sea fiel. Y él lo quiere parado ante Dios. Parado ante él. Dice el versículo 3: y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Dios le dice: primero, párate. Come. Él le da la Biblia o le da el rollo en ese momento. Come, aliméntate. Come, aliméntate. Y abrí mi boca y comí ese rollo. En el capítulo, en el verso número 2. Y abrí mi boca y me hizo comer ese rollo. Cuando la palabra de Dios me dice y me hizo comer, hoy, en la actualidad,
nosotros lo vemos como algo abusivo o algo imperativo. Si nosotros oímos a un padre decir, y le hice comer esto, fue como de maldad. Pero Dios le dice a Ezequiel, y te voy a hacer comer. Porque Ezequiel le dice, y me hizo comer aquel rollo. Mira, hermano querido, Dios lo que quiere entre nosotros es que nosotros nos fortalezcamos con la palabra de Dios. Y este llamado es para que nosotros seamos fieles a su palabra y nos nutramos de su palabra para entonces salir a predicar el evangelio. Si vemos el capítulo 2 que dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mi padre. Óyeme, él está diciendo a ese profeta que lo está mandando a un pueblo rebelde, a un pueblo contradictorio, que ciertamente nos vamos a ir a toda la lectura de donde se habla que el pueblo de Israel fue contradictorio. Pero la pregunta que me hago, ¿el pueblo de Israel es más contradictorio, fue más contradictorio que este pueblo actual que hay ahora? ¿Es más contradictorio? ¿Es más rebelde contra Dios? Nosotros salimos a la calle a predicar el evangelio y si acaso uno no nos oye. Cuando entregamos un tratado, hacen así y lo cogen y lo botan por detrás. Vamos a ver. Pero Dios ahí quiere que nosotros tengamos fortaleza y nos alimentemos de la palabra de Dios. Sigue diciendo los versos. Dice ahí, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Hermanos queridos, no solo podríamos ver al pueblo de Israel que todavía podemos decir que es rebelde. En la actualidad, este pueblo es rebelde ante la presencia de Dios. Es rebelde ante la presencia de Dios e incluso, en muchos casos, la iglesia de Dios. En muchos casos, la iglesia de Dios. Porque nosotros, en muchas ocasiones, no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos la voluntad nuestra. Y queremos encajar la voluntad de mis deseos a lo que está en el versículo. No la Biblia a mí. Y sigue diciendo, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor. Debemos tomar en cuenta, hermano querido, que cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, tenemos que hablar la palabra de Dios, no nuestros sentimientos. Tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios y predicarle que Dios fue el Redentor y fue el sustituto en la cruz por ti y por mí. Ese Dios grande, ese Dios poderoso que está ahí, fue sustituto de aquel que está en la calle y también de ustedes. Y mío también. Ahora bien, si seguimos leyendo, aquí dice, les hablará pues mis palabras. Muchas veces, hermano querido, nosotros salimos a evangelizar y ciertamente para mí la evangelización más correcta es de persona a personalmente. Pero salimos a evangelizar y cuando salimos a evangelizar nos dan un poco de tratado, y cuando nos dan ese poco de tratado lo que hacemos es regar tratado. Y eso para mí no es evangelizar. Evangelizar es usted pararse y hablarle la palabra de Dios a la gente. Decirle a la gente, Cristo te ama, Cristo quiere salvar tu alma. ¿Lo estamos haciendo nosotros? Pregúnteselo usted mismo. Ahora bien, dice el versículo 7, y les hablará mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy
rebeldes. Son muy rebeldes. Y mire cómo dice el versículo 8. Mas tu hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No sea rebelde. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios en nuestros corazones. ¿Y por qué digo que escuchamos la voz de Dios? Porque mira cómo dice el versículo 2 de Ezequiel, capítulo 2, verso 2. Y digo, y luego me habló y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Hermano, nosotros, los cristianos, escuchamos la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, que nos vayamos por ese lugar y nos vamos por este, entonces estamos siendo rebeldes a la palabra de Dios. Rebelde a la palabra de Dios. Queremos entender, hermano, que todo lo que habla la palabra de Dios debe ser beneficioso a nuestra vida. Beneficioso a nuestra vida. Igual que como dice un himno, enséñame, Señor, tu voluntad. En tiempo de angustia, en tiempo de tribulación o en tiempo como sea, la voluntad de Dios es más beneficiosa para mí que mi voluntad. Y voy a abrir un paréntesis y le voy a decir algo. El propósito de este mensaje. El propósito de este mensaje es que si nosotros no estábamos haciendo lo que verdaderamente la palabra de Dios nos manda, con el llamado de Dios, entonces apercibámonos y hagamos la voluntad de Dios. Que nos volquemos nosotros a vivir una vida consagrada, única y exclusivamente a Dios. Ese es el propósito. Ahora bien, pasamos al segundo punto, y es, habrá consecuencia si no aceptamos la seriedad de ese llamado. Habrá consecuencias, grandes consecuencias. Si nuestros padres, hermanos queridos, nos dieron buenas enseñanzas siendo como son o como eran, inconversos, no conocedor de la palabra de Dios, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Y pasamos a los versículos 18 en adelante del capítulo 3. Dice la palabra de Dios así: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y no le amonestare, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su maldad y de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirás por su maldad, pero su sangre derramaré delante de ti. Ahí está el juicio. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que cuando Dios nos manda a nosotros a que prediquemos el evangelio, tenemos que hacerlo. ¿Usted sabe por qué? Porque todo el que escuche la palabra de Dios ya está exento de que esa sangre caiga sobre mí. Si yo dejo de hablarle al impío de la palabra de Dios y esa persona se va al infierno, yo teniendo la oportunidad de hablarle, y se va al infierno, la sangre de ese impío, un día Dios vas a reclamar para mí. ¿Por qué lo digo? Porque ahí lo dice. Ahora bien, dejemos el inconverso a un lado y vamos a hablar del justo, de nosotros que estamos aquí. Ya Dios nos ha justificado por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero fíjense cómo dice aquí, en el versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, el versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú le amonestaste, y en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tus manos.
Cuando nosotros como cristianos, no importa el grado ni la posición que usted use o tenga en la iglesia, si nosotros vemos a un cristiano que está andando por mal camino y no le llamamos la atención a ese hermano y muere siendo en pecado, la sangre de ese hermano va a caer sobre mí. ¿Por qué? Porque yo no le llamé la atención y no le hablé de que el Señor no quiere que cada uno de nosotros andemos descarriados. Dios quiere que nosotros seamos fieles al Señor. Y mira cómo dice, sigue diciendo, el versículo 19, ahora sí. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, de su mal camino, él morirá por su maldad, o sea, va a morir como quiera. Pero tú habrás librado, tú te habrás librado de la sangre de ese impío. Te habrá librado. Este fue un llamado a un profeta. Este fue un llamado a un profeta. Ahora bien, 600 años después de ese llamado, viene alguien y reprocha a los convertidos, a los discípulos, lo mismo. Y paso a leerlo en Marcos, capítulo 16, verso 14 al verso 15. Dice la palabra del Señor así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el versículo 16 dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos queridos, es aquí la palabra de Dios. Dios desde hacía 600 años estaba anunciando que nosotros los fieles, nosotros los justos, justificados por la gracia de Cristo, tenemos que predicar el evangelio a la persona necesitada. Hoy es el día aceptable. Si usted no lo había hecho, hágalo ahora. En conclusión, salgamos a la calle y prediquemos el evangelio a toda criatura. Y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendiciones.